Pablo, estás en mute. We cannot hear you, Pablo. Olá y muy buenos días a todos y todas y un feliz 2021. Gracias por conectarse a esta sesión informativa de la OPS sobre la pandemia por COVID-19 en las Américas. Soy Paulo Lira, del Departamento de Comunicación de la OPS. Esta sesión durará entre 45 minutos y 1 hora. Y también podrán hacer preguntas en vivo y a través del chat, mediante el botón Q y A. Recuerde sempre incluir seu nome e meio de comunicação ao enviar as perguntas. Les recuerdo que também contamos com interpretação simultânea ao inglês e ao espanhol. A sessão também está sendo transmitida por Facebook, Twitter e YouTube para que mais pessoas possam assistir. A diretora da OPS hará um informe sobre a situação epidemiológica atual em las Américas e abordará alguns passos que devem ser tomados por os países como parte da resposta à epidemia. Acompanho a doutora Etienne, o doutor Jarbas Barbosa, subdiretor da OPS, o doutor Ciro Ugarte, diretor do Departamento de Emergências em Saúde, e o doutor Silvan Alguieri, gerente de incidente para a COVID-19. Doutora Carissa Etienne, por favor. Thank you, Muchas gracias. Gracias, Pablo Lira. Muy buenos días a todos ustedes y feliz año. Bienvenidos a la primera reunión, la primera sesión informativa para la prensa para el año 2021. La OPS les agradece a todos ustedes por estar hoy aquí con nosotros una vez más. Desde el comienzo de la pandemia, más de 39 millones de personas de las Américas se infectaron con la COVID-19 y más de 925,000 de estas personas sucumbieron al virus. Solo en la última semana, 2,5 millones de personas fueron infectadas por la COVID-19 en nuestra región, el número de casos semanal más alto desde que el virus llegó a nuestras costas. Prácticamente todos los países de las Américas han visto una aceleración en la propagación del virus. En América del Norte, los Estados Unidos están notificando las infecciones y la tasa de mortalidad por COVID-19 más alta de la región. California y los estados en el sur de los Estados Unidos también tienen aumentos drásticos en hospitalizaciones por la COVID, con 13 estados que tienen cifras que han quebrado todos los récords. Hoy en día, más de 132,000 personas están hospitalizadas a raíz de la COVID-19 en los Estados Unidos. Estas son más hospitalizaciones que durante el pico de la pandemia en el verano y en la primavera juntas. Esta tendencia en hospitalizaciones se ve también en Canadá y en México, donde los sistemas sanitarios locales están batallando por mantenerse al ritmo de la demanda de atención. Más al sur, en América Central, los datos de principios de enero sugieren que las infecciones están en alza en Costa Rica y Belice. Sin embargo, es demasiado temprano ver cuál es la incidencia del periodo de fiestas en la diseminación del virus, con lo cual tendremos que permanecer alertas en las próximas semanas. En el Caribe, los datos provenientes de principios de enero nos muestran que muchas islas vieron aumentos rápidos en las tasas de infección. Las Islas Caimán, Dominica y las Islas Vírgenes notificaron una duplicación de los casos solo en la última semana, y los casos están creciendo incluso con mayor rapidez en Barbados, San Vicente y las Granadinas y Bonaire. Y a medida que llegamos a América del Sur, cada país ha notificado un alza en los casos en las últimas semanas, incluso en países que habían visto una disminución en los casos como Chile y Argentina. A medida que nuestro hemisferio sur
vive los meses del verano, muchos países están batallando por limitar las reuniones y los viajes que seguramente contribuirán a las infecciones durante los próximos meses y semanas. Los científicos de todo el mundo y en nuestra región también han detectado nuevas variantes de la COVID-19. La red de vigilancia molecular de la OPS abarca 22 laboratorios en nuestra región vasta y está realizando el seguimiento de la propagación del virus y de sus mutaciones que son naturales con el transcurso del tiempo. Hasta el momento, la variante que primero se vio en circulación en el Reino Unido ha sido notificada en 6 países de las Américas. En este momento no hay pruebas que sugieran que estas variantes afectan a los pacientes de manera diferente, pero los primeros datos sí sugieren que el virus se puede propagar más fácilmente y acelerar la amenaza para nuestros sistemas sanitarios en un momento en el cual ya se encuentran cercanos a capacidad completa. Y ese es el motivo por el cual las medidas de salud pública que hemos estado exhortando desde el comienzo, como por ejemplo el distanciamiento social, el uso de mascarillas en público y el lavado de las manos, siguen siendo nuestra mejor opción para ayudar a controlar este virus justo ahora en todas sus formas. Entonces, veamos qué es lo que tenemos en este año que comenzamos. Nuestra capacidad colectiva para mantenernos al ritmo de estas medidas tiene el poder para determinar la trayectoria este año. Si permanecemos actuando con diligencia, tenemos el poder que necesitamos para controlar el virus. Si nos relajamos, no se equivoquen, 2021 podría ser incluso mucho peor de lo que fue el 2020. Con la aprobación de una vacuna para su administración por la Organización Mundial de la Salud y más vacunas en curso, estamos también acercándonos más al control de la pandemia. Un puñado de países en nuestra región ya comenzaron a vacunar a los profesionales de la salud y otros comenzaron también a proteger en especial a las poblaciones vulnerables, como las personas de edad avanzada y aquellas que tienen afecciones subyacentes. Sin embargo, mientras que estas dosis sigan siendo limitadas, no podemos depender solamente de la vacunación para aplanar la curva de la pandemia. Ahora bien, a futuro, en el 2021, yo les diría que hay 3 prioridades que consideramos esenciales para controlar esta pandemia en la región. La primera es garantizar el acceso equitativo a las herramientas, tanto nuevas como antiguas, para prevenir y tratar la COVID-19. Debemos asegurarnos que los trabajadores, los profesionales sanitarios tengan el equipamiento protector que necesitan para realizar su trabajo con seguridad y que todas las personas que necesiten hospitalización puedan tener acceso a los medicamentos básicos y también a camas en unidades de cuidados intensivos si fuesen necesarios para tratar sus afecciones. Esto es especialmente difícil con el alza de los casos y también con la afectación de las cadenas de suministro. Con la llegada de las vacunas también debemos asegurar no solo que las dosis se produzcan rápidamente, sino que también se administren de manera equitativa y rápida en cada uno de los países independientemente del nivel de los ingresos. Para ello necesitaremos de la colaboración y la solidaridad globales y regionales con el aporte de recursos por parte de los donantes a través de mecanismos como el mecanismo COVAX. En segundo lugar, necesitamos que los líderes actúen de manera rápida y propicien la unidad. Esta pandemia nos ha enseñado una y otra vez que el liderazgo determina la eficacia de la respuesta de un país. Si nos fijamos en el año que tenemos por delante, los líderes se enfrentarán a opciones difíciles en esta tarea por aplanar la curva de contagios. Por eso es que necesitamos que los líderes actúen de manera transparente, de manera que el público entienda las decisiones y también los datos científicos que subyacen a esas decisiones para que podamos congregar a las personas tras un plan compartido. Necesitamos que los líderes actúen en beneficio de la salud pública y no para obtener ganancias públicas y así trabajen juntos para
utilizar las mejores herramientas para prevenir este virus. Politizar las vacunas y otras medidas de control no solo no ayuda, sino que podría también exacerbar el virus y también cobrar más vidas. Y finalmente, debemos equilibrar la urgencia con la buena planificación. No tenemos demasiado tiempo para perder, pero no podemos derrotar a esta pandemia sin planes contundentes para la administración de vacunas. Ese es el motivo por el cual la OPS está trabajando con todos nuestros países en la región para asegurarnos de obtener las dosis vacunales que necesitamos para proteger a las poblaciones de los países. También estamos ofreciendo apoyo con la planificación de la demanda de las vacunas, logística y también la gestión de la cadena de frío, vigilancia, fortalecimiento de los sistemas de información, capacitación de los profesionales sanitarios y también planificación para la comunicación sobre las vacunas, entre otros. Por suerte, nuestra región ya tiene un legado contundente de inmunización y también décadas de inmunizar a sus pueblos. Gracias a los esfuerzos realizados en vacunación y vigilancia, la región de las Américas fue la primera en el mundo en eliminar la viruela, la poliomielitis, la rubiola, el síndrome de rubiola congénita y el sarampión. Durante 42 años, el programa de inmunizaciones de la OPS ha ayudado a los países en las Américas a trabajar juntos para proteger a las personas en contra de enfermedades vacunoprevenibles. A través de nuestro fondo rotatorio, los Estados miembros mancomunan sus recursos nacionales para adquirir vacunas y productos conexos al precio más bajo. La COVID será un desafío, pero yo creo un desafío al que podemos responder juntos. Muchas gracias, doctora Etienne, por estas palabras de apertura. La primera pregunta que recibimos del periodista, de hecho, recibimos esta pregunta de tantos periodistas que no puedo mencionar a cada uno de ellos. La pregunta es la siguiente. El proceso de vacunación contra la COVID-19 avanza de manera bastante lenta en los Estados Unidos como en otros países. ¿Cómo se está realizando la campaña de vacunación en nuestra región? ¿Qué pueden hacer nuestros países para que haya más vacunados en un periodo más breve? Muchas gracias. Gracias por esta pregunta. Reiteremos una vez más que ya unos cuantos países comenzaron con la vacunación. Sí, con dosis limitadas y también con la necesidad de priorizar a las poblaciones más vulnerables y a los profesionales sanitarios. Necesitamos entender que la disponibilidad de la vacuna al principio será limitada a la luz de las cronologías de fabricación, de entrega y también algunos países ya compraron millones y millones de dosis. Entonces, yo creo que los próximos 3 años serán esenciales, dado que la vacunación de la mayoría de la población no va a ocurrir de la noche a la mañana y necesitamos manejar estas expectativas. Si no hay suficientes vacunas para interrumpir el contagio, hay estrategias iniciales que deben ser utilizar las vacunas para salvar vidas y priorizar a aquellos que tienen el riesgo más alto. Y esto es precisamente el motivo por el cual se creó el mecanismo COVAX desde la OMS con sus socios para asegurarnos que los países tengan acceso equitativo para la aplicación de vacunas inocuas y eficaces. Tal vez lleve un año o más acceder a estas vacunas. Entonces, COVAX ofrecerá el acceso a unas 15 vacunas y tipos de vacunas y nosotros creemos que la distribución comenzará a finales de marzo y esto estará dirigido al 20% de la población con hincapié en los grupos vulnerables. La situación deberá también mejorar una vez que haya una mayor cantidad de vacunas aprobadas por las entidades regulatorias de los países y estas son vacunas que ya han completado las 3 fases y se encuentran en ensayo clínico. Tenemos más de 190 vacunas experimentales. No estamos seguros de que todas estas vacunas serán aprobadas, pero es realmente alentador ver que hay tantas vacunas en
estudio. Entonces, científicos de todo el mundo han trabajado de la manera más expedita posible y están colaborando para llevar estos análisis y estas vacunas a la gente. Tenemos que planear muy bien, tenemos esperanza, tenemos que utilizar este periodo de transición para asegurarnos que todos los países estén listos y necesitamos comenzar con el proceso de priorización porque no tendremos todas las vacunas que necesitamos de inmediato, pero a partir de marzo tendríamos que comenzar a recibir algunas vacunas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Etienne. La siguiente pregunta está dirigida, o es una pregunta de Gisela Salomón, de Associated Press. Gisela, por favor, puedes hacer tu pregunta. ¿Me escuchan? Yes. Ok. Thank you. Sobre COVAX, queríamos saber si nos podían dar una actualización acerca de la cantidad de dinero que se ha recaudado para comprar las vacunas en la región y cuántas vacunas se van a asegurar con este dinero, con estos fondos, y si ya han firmado acuerdos con laboratorios, con cuántos laboratorios, y dónde empezarán a entregarla primero en la región y qué cantidad. Porque así como acaba de expresar la doctora Etienne, de que hay algunos países que ya han comprado a través de los acuerdos bilaterales, si esos acuerdos podrían poner en riesgo las vacunas que estén disponibles también a través de COVAX para los países más pobres. Muchas gracias, Gisela. Dr. Barbosa, por favor, puede contestar a esta pregunta. Sí, gracias por las preguntas. Mira, ¿cuál es la situación actual de COVAX? COVAX, primero, de los países de la región, tenemos 10 países que van a recibir la vacuna por intermedio de COVAX sin ningún pago. Esos serían países que, si no existe COVAX, provavelmente tendrían mucha dificuldade de acesso à vacuna. Então, para receber a vacuna. Há outros países que são os países que chamamos de autofinanciamento. Há outros 27 países na região que são de autofinanciamento, que han pago um adelanto ao redor para toda a região de 430 milhões de dólares. Isto corresponde a 15% da primeira fase de COVAX, que tem o objetivo de vacunar a 20% da população de cada dos países. Há algumas variações. Alguns países solicitaram menos para 10%, outros 16%, pero em promédio é 20%. Então, esse é o número. COVAX terminou o processo de receber as ofertas ao dia 23 de dezembro, começou rapidamente a avaliação das propostas, já temos uma quantidade de 2 mil milhões de doses de vacuna assegurada para o ano 2020. A dificuldade é que a grande maioria dessas vacunas estão programadas para entregar-se no segundo semestre. No primeiro semestre, COVAX vai começar em março a entregar a vacuna, pero todavia com quantidades limitadas, porque isso é o que os produtores estão comprometidos com COVAX. Seguimos em negociação com outros produtores. Por exemplo, é muito provável que em fevereiro vamos atender uma pequena quantidade de vacuna para alguns países, que vai ser como uma espécie de piloto para alguns países, ao redor de 1 milhão de vacunas, de doses de vacunas de Pfizer, ou seja, sigue lá toda a negociação, e seguro que COVAX também se está propondo como uma plataforma para que os países desenvolvidos que han firmado já muitos acordos e que têm vacunas, mais vacunas que seria necessário para a sua própria população, possam utilizar a plataforma de COVAX, porque o grande objetivo da plataforma é que vai seguir
es que la vacuna va a ser distribuida para los países de manera equitativa. O sea, empezando con la cantidad que es necesaria para los trabajadores de salud, trabajadores sociales de la línea de frente, y después los otros grupos prioritarios hasta alcanzar los 20% de la población, que es el primer objetivo de la vacuna, salvar vidas, proteger a las personas que son más vulnerables y que tienen la mayor posibilidad de desarrollar formas graves y de morir por la COVID-19. We cannot hear you, Paulo. Gracias, doutor Barbosa. La próxima pergunta, temos uma pergunta de seguimento de Gisela Salomón, também para o doutor Barbosa. Adelante, Gisela. Sí, quería saber si cómo va el proceso de vacunación en la región. Si pueden dar algunos detalles sobre qué países van a necesitar más asistencia, qué errores y qué contratiempos se han detectado hasta ahora en los que ya están vacunando. Y si pueden decir exactamente cuáles son los que están vacunando y cómo ven el proceso. Gracias por la pregunta. Mira, hay algunos países de la región que ya empezaron a utilizar la vacuna por intermedio de sus acuerdos bilaterales. Entonces, Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Chile y Argentina. Esos son los 6 países que ya empezaron. Las cantidades que están utilizando es una cantidad muy limitada, né? Porque essa é a realidade do mundo. Quando muitas vezes se noticia o país empezou a vacunação, as pessoas muitas vezes creem que se empezou uma vacunação massiva. Não é verdade. O país da região que tem uma maior proporção de vacunação até o momento é os Estados Unidos, que está cerca de 3% de sua população. Isso se estima que 3% corresponde a aproximadamente os trabalhadores do setor saúde. Os outros países estão por debaixo de 1%, ou seja, empezaram a vacunação, o que é muito bueno, pero com uma quantidade muito limitada. A OPS está sempre subrayando a necessidade e brindando a cooperação técnica aos países para todos os aspectos ao redor da vacunação. Para ter êxito nesse momento, não é necessário somente ter a vacuna, pero ter uma estratégia de vacunação, ter os profissionais de saúde capacitados, treinados, ter uma avaliação das cadenas de frio, ter todo o processo de comunicação para a população, para os grupos prioritários, quais são as prioridades, ter estratégias, por exemplo, para vacunar em los hospitales a los profissionais de saúde, como chegar a las casas onde vivem as pessoas maiores, ou seja, é necessário ter um plano. Todos os países da região estão llenando uma ferramenta de autoavaliação e, com base nessa ferramenta, estamos brindando mais cooperação técnica para llenar as brechas e fazer com que, quando tenham a vacuna, puedan implementar rapidamente e com muita eficiência uma estratégia adequada de vacunação. Paulo, you're muted. I'm very sorry. The next question comes. Disculpas, la siguiente pregunta es de Julia, de la revista Bella, de Brasil. Julia, ¿estás conectada? Sí, les pido disculpas, ¿me escuchan? ¿Sí la escuchamos? ¿Sí? Sí la escuchamos. Proceda, por favor. Me gustaría saber cuál es la opinión de la OMS sobre
la exigencia en algunos países de que los trabajadores se vacunen. Entonces, personas, por ejemplo, que necesitan viajar al exterior, también personas que van a conciertos, también o a recitales de música necesiten suministrar un certificado de vacunación. Doctor Aldiguieri, por favor. Doctor Aldiguieri. Muy bien, muchas gracias por esta pregunta, Julia. Actualmente la OMS no recomienda certificado de vacunación contra la COVID-19 como herramienta para introducir cambios a la forma en la cual las personas realizan actividades ocupacionales no necesarias, actividades religiosas y actividades culturales. En el contexto de un suministro de vacunas limitado a nivel mundial y las dificultades para el acceso, hay desafíos que tienen que ver con la logística de la distribución de las vacunas y nos encontramos también en medio de una vacuna. La OPS y OMS han establecido pautas muy claras para que los países prioricen el uso de la vacuna contra la COVID-19 que está ahora entrando al mercado. Los grupos prioritarios, como ya se escuchó en muchas conferencias de prensa y entrevistas aquí en la OPS, los grupos prioritarios, una vez más, para ser vacunados son en este momento los profesionales sanitarios y las personas de edad avanzada. Además, en este momento tenemos una falta de pruebas sobre si esta vacunación reduce o no la transmisión del virus SARS-CoV-2. Entonces, la introducción de pasaportes de vacunas o libretas de vacunas en este momento no es algo que se recomiende. Podría instar a sentir una sensación de seguridad falsa y también llevaría esto a relajar medidas de protección social, medidas de protección personal y posiblemente esto tendría consecuencias drásticas en la dinámica de transmisión de contagio del virus, así como se ampliarían las desigualdades. En este momento nos gustaría exhortar al público y también a las autoridades locales y nacionales, así como al sector privado, y exhortamos a los ciudadanos para que se esfuercen por entender los datos científicos que subyacen a la vacunación y que operen con solidaridad. Nos encontramos en los primeros días del despliegue de la vacunación contra la COVID-19 a los países. Tenemos mucho tiempo por delante y ahora tenemos la necesidad, en primer lugar, de proteger a nuestros profesionales sanitarios y también aquellos que tienen problemas subyacentes y también, en segundo lugar, seguir con la incorporación de medidas de protección para la salud pública para individuos y también a nivel de la comunidad. Espero ahora haber respondido a sus inquietudes y a su pregunta. Muy bien, muchas gracias, doctor Aldiguieri. La siguiente pregunta es de Svet, de Lancet, Svet Lustig. Svet, ¿nos escuchas? ¿Puedes hacer uso de la palabra? ¿Me escuchan? Dice Svet. Sí, muy bien. Muchísimas gracias por permitirme hacer la pregunta. Feliz año a todos. La primera pregunta tiene que ver con las vacunas rusa y china. ¿Hay alguna vacuna ganadora en lo que hace eficacia e inocuidad, según los datos preliminares que tienen? ¿Desea formular todas las preguntas? Sí, claro que sí. Y la segunda pregunta es ¿en qué medida Sputnik y la vacuna china nos hacen sentir esperanzados de
tener la cantidad suficiente de vacunas en la región debido a las deficiencias en lo que hace la cantidad de vacunas desde COVAX. Hay cierto escepticismo, resistencia en los países a aceptar estas vacunas. Hay también una cuota en lo que hace al número de vacunas que recibirá cada país en la región. Muchas gracias. Gracias, doctor Barbosa. Just to repeat, we will do that, but hopefully we were able to capture all the questions. Thank you. Go ahead, Dr. Barbosa. Okay, thank you, Svet, or Svit, for the question. Look, it's very important to clarify that we have some countries that have bilateral agreements. This is their decision. We are not involved in any kind of bilateral agreements for any country. We are providing technical cooperation to establish solid national immunization plans. We are providing technical cooperation on regulatory aspects, but the decision to make a bilateral agreement and to purchase a vaccine, it's only for each country. What we are working is to strengthen the COVAX platform. For the COVAX mechanism, a producer, they need to fulfill some requirements. One of them is to be pre-qualified or to receive emergency use license from WTO. Now, we have only one producer that has received this pre-qualification or emergency use license. That is Pfizer. Probably the Moderna vaccine will be the second one in a couple of days. And the AstraZeneca is also providing all the documentation to be the third. Both producers, Gamaleya Institute, that is the producer of Sputnik, and Sinovac, that is the producer of CoronaVac, started the negotiation with WTO pre-qualification team. They will share documentations, they will share the dossier, the data about the clinical trial, phase 1, 2, 3, all the information that is required. We only can say something about these vaccines when we review this data. Before that, we cannot say, from our point of view, we cannot say nothing based on press releases from the producers. We are waiting for them to provide this documentation. It's very important that they are interested to participate in COVAX. Every producer is welcome to COVAX, and they need to offer this data so the pre-qualification team can review them very carefully and approve their use. Until then, we cannot say if the vaccine has a better or worse performance in the other vaccines. But again, all producers are welcome to participate in the COVAX, and all of them will need to fulfill this requirement. We have a conversation with more than 16, now see around 16 producers. And all of them will need to be assessed by exactly the same criteria. And we have, as I mentioned before, we have already ensured around 2 billion doses for 2021 for COVAX facility and another 1.3 billion for 2022. But this is not enough because this 2 billion will be enough to cover the first phase, to cover the 20% of the population. That is the first objective, and the aim in the first phase is to save lives. But we need to move further and try to reach 70% of coverage in the population in order to achieve the control of the transmission. Thank you. Thank you, Dr. Barbosa. Next, we have a question from Jacqueline Charles from the Miami Herald. Jacqueline, are you there? Yes, hi, can you hear me? Yes, thank you. Yes, hi. I wanted to see what PAHO's reaction was to the CDC's requirement for travelers entering into the United States
to be tested. We know in the region the testing is still controlled by a lot of health ministries. So is there any concern about the burden this will place in terms of COVID management and the ability of countries in the region to meet this requirement for individuals seeking to come into the US? Thank you. Thank you, Jacqueline. Dr. Ugarte, can you please take this question? Thank you, Paulo. Jacqueline, thank you for your question because this is highly relevant for many countries in the Americas. Actually, PAHO has been providing guidance to member states starting in July 2020. And regarding that, PAHO does not support the use of testing as a tool to mitigate the impact of the spread of COVID-19. This is because of several reasons. One is the performance of the tests in the travelers' population, and also the related false sense of security that it generates because, as you know, the result of the test is accurate as the moment of the sample that has been taken, and it may change until the traveler initiates its journey. And also because of the operational implications, including the burden that the requirement of pre-departure tests result might pose on the countries of origin, but also on the countries of destination, and their potential to undermine response efforts on the countries of origin, but because resources could be diverted from other activities yielding greater public health impact. So the public health interventions are a priority and not necessarily the testing. PAHO considerations informed by a risk-based approach for each member state for resuming non-essential international travel were reiterated in a set of documents published also by WHO in mid-December 2020, so a few weeks ago, stressing that the antigen rapid detection tests are not to be used in the traveler population. That since several countries are basing the resuming of international traffic around laboratory testing, PCR would have some public health impact if performed upon arrival. However, the emergence of SARS-CoV-2 variants might also make the use of these tests even less cost-effective. So reiterating that the most important approach is to limit transmission and implement public health interventions in both the countries of origin and countries of destination. Thank you. Many thanks, Dr. Ugarte. Next, we have a question from the New Ahora York. tenemos una pregunta del New York Times de Sofía Villamil. La pregunta está en español y voy a leerla en español. Está la nueva cepa de UK y qué está haciendo la OPS con esos países para mitigar el esparcimiento. Doctor Aldigueri, por favor. Gracias por la pregunta en español del New York Times. Lo que quisiera primero explicar es que hay una cultura de colaboración muy fuerte entre los laboratorios nacionales de referencia de virus respiratorios en la región de las Américas. Trabajan realmente en una red muy activa y el día de hoy 80.000 aislamientos del virus SARS-CoV-2, 80.000, han sido secuenciados en 31 países y territorios de la región. El segundo punto que es importante es que la evolución es muy rápida en la detección y a la hora de las 10 de la mañana día de hoy son 8 países que han reportado el variante detectado y caracterizado en Gran Bretaña, en la región de las Américas. Lo voy a leer para no equivocarme. Son Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Jamaica, México, Perú y Estados Unidos. Y también 2 países de la región han detectado en sus muestras de laboratorio
el variante detectado y caracterizado en África del Sur, que son esos dos países de la región que son Brasil y Canadá. Realmente lo que queremos alentar en los países de incrementar su nivel de alerta, compartir con laboratorios de referencia regionales, y tenemos varios en el Instituto de Salud Pública de Chile, en la Fundación Fiocruz en Brasil, en el CDC de Estados Unidos y otros, compartir sus muestras para una caracterización cuando el país no tiene la capacidad nacional de hacerlo. En términos de medidas de salud pública, las medidas son las mismas, es la implementación estricta de las medidas de salud pública que están en la batería de acciones y medidas que las agencias nacionales de salud han definidas. Pero lo más importante en términos es evaluar lo que está pasando en la dinámica del brote. Cuando un país tiene la sospecha o ha confirmado la presencia de un variante, a nivel subnacional es muy importante comparar la proporción de muestras que son caracterizadas como una variante que tiene otra dinámica y los datos de epidemiología. Es realmente observar la dinámica del nivel local, del nivel subnacional o del nivel nacional, contrastando con la presencia del variante o de una nueva variante en el país. Espero haber respondido a la pregunta del New York Times. Cambio. Muchas gracias, doctor Aldiguieri. Hay una otra pregunta del New York Times, también en español. ¿Por qué en Colombia no se ha empezado la vacunación ni tenemos fecha delegada de la vacuna? Doctor Barbosa, por favor. Gracias por la pregunta. Miren, hay dos maneras que los países pueden tener acceso a la vacuna. Países hicieron acuerdos bilaterales, de nuevo, son decisiones de cada país que están relacionadas con su presupuesto, su capacidad de comprar las vacunas, y lo hacen con vacunas por su decisión, aprobadas por su autoridad regulatoria local. El otro camino es por COVAX. COVAX, como hablé, y desde el año pasado que nuestro cronograma sigue lo mismo. Vamos a empezar la entrega de las vacunas al mes de marzo. Vamos a empezar con una cantidad limitada, como todos los países que están con acceso a la vacuna hoy tienen un acceso a cantidades todavía limitadas. Los productores están empezando la producción, van a incrementar la producción, o sea, la vacuna va a ser más disponible para el segundo semestre. Pero de parte de COVAX, la expectativa nuestra es que en marzo se comece a entregar a todos los países que adheriram a esse mecanismo. É importante subrayar também que com o acesso à vacuna, com essa quantidade limitada, a transmissão não vai cambiar. Como chamou a atenção, como ha remarcado a diretora, a princípio, a característica da transmissão não vai cambiar por alguns meses. Para poder cambiar a dinâmica da transmissão, há que alcançar uma cobertura de vacunação ao redor de 70% da população. Então, é muito importante, tanto os países que já começaram com essa quantidade limitada, pero que já começaram, como para os países que vão receber em março por COVAX, a recomendação é exatamente a mesma. Há que manter todas as medidas que sabemos que são efetivas para prevenir a transmissão. Usar as cobre-bocas, as mascarilhas, manter a distância das outras pessoas, evitar as aglomerações, ou seja, todo isso tem que seguir, porque durante muitos meses, em todo o mundo, essas são as medidas que vão a proteger as pessoas para não ter a Covid-19. Muchas gracias, Dr. Barbosa. Em seguimento, chamamos a Gisela Salomón para fazer uma pergunta.
Adelante, Gisela. ¿Me escucha? Esta pregunta tiene que ver con Brasil. El Ministerio de Salud brasileño hizo un acuerdo para la compra y la venta de 40 millones de jeringas y la entrega debería empezar este mes, según ha dicho el periódico Globo. ¿Cuándo debe terminar esa entrega? Globo reportó que hubo una demora de 3 meses para firmar ese acuerdo. ¿Por qué ha sido? Doctor Barbosa, por favor. Gracias por la pregunta. La OPS tiene el Fondo Rotatorio de Vacunas, que es un mecanismo que funciona hace más de 40 años en la región. Este mecanismo hace todas las compras de vacunas para muchos países de la región, incluso también hace compras para Brasil. Por ejemplo, las campañas de vacunación de Brasil contra el sarampión el año 2019 fueron realizadas con vacunas adquiridas por el Fondo Rotatório de Vacunas. Brasil es un participante importante del Fondo Rotatório. También los países pueden adquirir las jeringas por intermedio del Fondo Rotatório de Vacunas. Hasta hoy, 5 países ya han solicitado la adquisición de jeringas por parte del Fondo Rotatório. Como es el proceso, el país hace la solicitud, la OPS entra en contato con los productores que son precalificados para que se tenga calidad de los productos y la OPS entrega al Ministerio de Salud del país cuál es la cantidad, cuáles son las fechas y cuál es el costo. Y el país hace la decisión. Entonces, hay un pedido de Brasil para 40 millones de jeringas que se van a entregar entre marzo y abril, y la decisión sobre la conclusión de la compra y para recibir las jeringas la toma el Ministerio de Salud. Nosotros facilitamos ese proceso para que los países puedan tener más condiciones en sus programas de vacunación. En Brasil también es importante resaltar que, como es un país federado, muchos estados y municipios hacen las compras también de jeringas para la vacunación. Entonces, hay muchas oportunidades o distintos caminos para que el país pueda tener acceso a las jeringas, que son parte importante. Como hablé antes, no basta tener la vacuna, hay que tener toda la infraestructura, hay que tener todo que está alrededor de la vacunación para que se pueda efectivamente tener acceso a este gran beneficio que es el acceso a la vacuna. Gracias. Muchas gracias, doctor Barbosa. En seguimiento, otra pregunta específica de un país. Lidia López, de la prensa de Nicaragua, pregunta: en cuanto a la vacunación en Nicaragua, ¿se ha concretado cuándo inicia su distribución y aplicación? ¿Las autoridades de Nicaragua ya le presentaron un plan de vacunación? Si es así, ¿qué destacan de este informe? Doctor Ugarte, por favor. Bueno, en relación con la vacunación, el doctor Jarbas puede responder más apropiadamente. Sin embargo, hemos estado en contacto muy estrecho con el gobierno de Nicaragua. El apoyo al programa de inmunizaciones desde el punto de vista de la preparación, de la planificación y también de afinar los aspectos operacionales están muy avanzados. Nicaragua tiene un programa de inmunizaciones muy importante. Así es que paso al doctor Jarbas para que pudiera complementar respecto a la vacuna de COVID-19. Adelante. Gracias, Ciro. Solo para complementar, hay en la prensa algunos informes que Nicaragua está en negociaciones con el Instituto Gamaleya, que es el productor de la vacuna Sputnik. Eso, de nuevo, es una decisión de cada país y seguro que la autoridad regulatoria de Nicaragua va a hacer la evaluación de la seguridad, de la eficacia de la vacuna. Por parte de COVAX, Nicaragua está, como todos los otros países, en ese cronograma para entrega en marzo. Y esa es la diferencia de COVAX, para que todos los países puedan tener acceso cuando la vacuna esté disponible. O sea, no va a haber como una preferencia por uno u otro país. Todos los países van a recibir la cantidad de vacuna que se tenga, se va a distribuir de manera equitativa a los países. Entonces, nuestra expectativa es que en marzo
já vamos a empezar a distribuição de las vacunas por el mecanismo COVAX. Gracias. Muchas gracias, doctor Barbosa. La próxima pregunta viene de Corey Robinson, del Sunday Gleaner en Jamaica, y viene en inglés. Voy a leer en inglés. After almost a year, Después de casi un año de batallar contra COVID-19, el gobierno jamaiquino solo ha tenido 8 laboratorios para hacer pruebas de antígeno locales y queremos tener más asociaciones para poder seguir adelante, pero queremos saber qué está ocurriendo, porque hay una demora en hacer aprobaciones. ¿Cuáles son las implicaciones si el gobierno no espera a la OPS? Doctor Alighieri, gracias por la pregunta de Jamaica. Primero quiero resaltar el hecho de que la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud de Jamaica y la Universidad de las Indias Occidentales han estado colaborando muy estrechamente desde el comienzo de la pandemia, desde el comienzo de 2020. Se empezó a establecer y hacer capacitación y equipar a los laboratorios en Jamaica. Y se ha hecho el trabajo con los laboratorios por parte del Ministerio de Salud. Los aspectos más importantes que quisiera resaltar es, primero que todo, en términos de reactivos, a través de donativos y a través del acceso al fondo estratégico, las regiones los países pueden tener acceso a reactivos y entonces los países tienen la opción de activar el uso del fondo estratégico para reactivos y otro equipo. También hemos estado trabajando muy estrechamente con los países desde septiembre en la expansión de la red de laboratorios a nivel subnacional, utilizando las pruebas de diagnóstico rápido con antígenos y a través de donaciones, de nuevo hemos obtenido estos antígenos de reacción rápida para hacer una detección casi inmediata de los pacientes sintomáticos, y esto se ha adquirido para Jamaica. Y también a través del fondo estratégico se puede hacer compras en el mercado internacional para poder desplegar distintas elementos y equipo a los países. Entonces, el equipo está listo todo el día, 24 horas al día, 7 días a la semana, para enviar personal para ayudar directamente, qué es lo que ha ocurrido con Jamaica. Y estaremos listos en los meses por venir dando asistencia técnica directa y en la entrega y despliegue de los distintos reactivos y otras herramientas que se necesitan para el programa. Gracias. Estás en mudo, Pablo. I'm sorry for that. This is the new year. Pido excusas, es el año nuevo, aún no estoy al día. La siguiente pregunta es la siguiente: ¿por qué el acceso a las vacunas varía tantísimo entre los países de las Américas? Doctora Etienne, por favor. Gracias por la pregunta. Esto ha causado mucho estrés entre algunos de nuestros Estados miembros. La inequidad es una realidad en el mundo en que vivimos, y ciertamente en nuestra región ustedes han oído informes que indican que la inequidad sigue presente en nuestra región. En nuestra región vemos inequidades en personas que viven en la pobreza, también personas en diferencias de género, y hay muchas inequidades. O sea, sí, la inequidad persiste aun cuando tenemos o hablamos del acceso a las vacunas. Una de las cosas que hemos visto es que muchos países
han hecho acuerdos individuales con algunas empresas farmacéuticas para obtener vacunas. Algunos de esos países son países de altos ingresos y han comprado mucho más de lo que necesitan con distintos productores y fabricantes. Entonces, esto depende mucho de la capacidad presupuestaria de los países y su capacidad de pagar. Para la OPS esto es de gran importancia. Hemos estado a la vanguardia de manejar las desigualdades y las inequidades y tenemos que decir que desde comienzos de enero enviamos información a todos los países el año pasado informándoles acerca de del surgimiento del COVID-19, que en ese momento ya todavía ni tenía el nombre de COVID-19. Pero también de manera importante nos hemos asegurado de que todos los países de la región tengan acceso a pruebas. Pusimos a disposición de los países las pruebas y la capacitación, de manera que para fines de febrero esos países lo tenían y estaban listos. Y entonces hemos trabajado en contra de la inequidad. También hemos asegurado de que los países tuvieran suministros de equipo de protección personal, EPP, y que tuvieran el equipo que necesitaran. Entonces, lo hemos hecho en todos los países y lo hemos hecho independientemente de ingreso. Pero es importante decir que con las vacunas, como ya lo he dicho, no hay dosis suficientes de las vacunas. Los fabricantes siguen produciendo. Muchos países han comprado grandes cantidades de dosis de vacunas. Entonces se va a requerir tiempo para que algunas de las dosis lleguen a los países. Algunos de nuestros países han hecho acuerdos bilaterales con los fabricantes y han recibido cantidades limitadas de vacuna. Es importante que sepamos que a través del mecanismo COVAX hemos tratado de compensar esa inequidad de alguna manera, asegurando de que nuestros países de bajos ingresos y de medianos ingresos tengan acceso a vacuna. Hay historia desde el H1N1 en que nuestros Estados miembros no recibieron las vacunas sino hasta 10 meses, un año después. Pero esto es lo que precisamente está tratando de atacar el COVAX, que haya acceso equitativo. Y quiero decir, por último, que hasta no tener dosis suficientes, hasta no poder inmunizar o vacunar al 70% o más de toda la población de nuestros países, tenemos que seguir adelante con las medidas de salud pública. Esas medidas de salud pública son lo que van a garantizar el poder seguir reduciendo la diseminación del virus. Tenemos que asegurarnos de detectar los casos, que se aíslen, que se pongan en cuarentena y que podamos comunicarnos con la población. Y necesitamos asegurarnos de no congregarnos, de estar con la distancia física, de usar las mascarillas o tapabocas, de lavarnos las manos, seguir haciéndolo. Y esto es lo que nos permitirá seguir previniendo una amplia transmisión del virus. Al mismo tiempo, trabajaremos a través de COVAX, trabajaremos con los Estados miembros para asegurar el acceso a las vacunas, pero es muy importante, repito, asegurarnos de que todos estén bien preparados para que una vez que lleguen las vacunas puedan distribuirla y aplicarla de la manera apropiada y tener las prioridades para las personas, los trabajadores de la salud, las personas que trabajan en emergencias y también las personas con comorbilidades y las personas de edad. Muchas gracias, doctor Etienne. De esta conferencia de prensa. Llegamos aquí al final de este evento. Por si acaso no podemos contestar a todas las preguntas, lo haremos en seguimiento. Asimismo, todos pueden enviar preguntas adicionales a la dirección de correo electrónico mediateam@pajo.org.
También pueden obtener más información sobre la respuesta de la OPS a la epidemia de la pandemia de COVID-19 en nuestra página de web, que es la www.parro.org. Volveremos la próxima semana. Que tengan todos una excelente semana. Hasta luego.